El Salmo 39 es un salmo de David que se encuentra en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Es un salmo que reflexiona profundamente sobre la brevedad de la vida, la fragilidad humana y la búsqueda de la esperanza en Dios. Reflexiones sobre el Salmo 39, la brevedad de la vida y la esperanza en Dios. El Salmo 39, atribuido al rey David, es un poema profundamente introspectivo que ofrece una meditación sobre la transitoriedad de la vida humana y la búsqueda de sentido y consuelo en medio de las dificultades. Este salmo se destaca por su tono melancólico y su honestidad brutal al enfrentar la realidad de la existencia. En un mundo donde la superficialidad a menudo prevalece, las palabras de David resuenan como un eco de las preguntas más profundas que todos nos hacemos en algún momento de nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? ¿Cómo deberíamos vivir sabiendo que nuestra vida es tan breve? El silencio como respuesta a la injusticia, versículos 1 a 3. El salmo comienza con una declaración de David sobre su intención de guardar silencio y controlar su lengua. Yo dije, atenderé a mis caminos, para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno, mientras el impío esté delante de mí. Salmo 39, 1. David se enfrenta a la injusticia y la maldad en el mundo y decide no responder con palabras impulsivas o ira. Este acto de autocontrol no es simplemente una estrategia para evitar conflictos, es un reconocimiento de la dificultad de expresar adecuadamente la frustración y el dolor ante la realidad de la maldad y la injusticia. El silencio de David, sin embargo, no es fácil de mantener. En los versículos 2 y 3, describe cómo su dolor se intensifica al reprimir sus sentimientos. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. Salmo 39, 2 a 3. Este conflicto interno es un reflejo de la lucha humana entre el deseo de expresar la frustración y el temor de decir algo indebido. El fuego que arde en su corazón simboliza la intensidad de sus emociones, un recordatorio de que la represión no siempre es la solución adecuada. La fragilidad de la vida humana, versículos 4 a 6. A medida que el salmo avanza, David cambia su enfoque hacia una reflexión sobre la brevedad y fragilidad de la vida humana. En el versículo 4, pide a Dios que le muestre cuán efímera es su vida. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Esta solicitud de comprensión no es un deseo de conocer el futuro, sino una búsqueda de sabiduría para vivir con propósito y perspectiva. David continúa diciendo, he aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti, ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Salmo 39, 5. Aquí, utiliza la palabra vanidad para describir la vida humana, una palabra que en el hebreo original, hebel, significa literalmente vapor o aliento. Esta metáfora destaca la naturaleza fugaz y temporal de nuestra existencia. Como un vapor que se disipa rápidamente, así son nuestros días en la tierra. La idea de la transitoriedad de la vida es reforzada en el versículo 6, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas, y no sabe quién las recogerá. La imagen de la sombra subraya la insignificancia y la impermanencia de nuestros esfuerzos terrenales. A menudo, nos esforzamos por acumular riquezas y logros, pero al final, estas cosas no tienen un valor duradero. David nos recuerda que la búsqueda de cosas materiales y el trabajo arduo, si no están orientados a un propósito mayor, son en última instancia vacíos. La búsqueda de la esperanza en Dios, versículos 7 a 11. Después de considerar la vanidad de la vida, David se vuelve hacia Dios en busca de esperanza. En el versículo 7, exclama, ¿y ahora, Señor, qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Este cambio de tono marca un momento crucial en el Salmo. A pesar de la brevedad y la incertidumbre de la vida, David reconoce que su única esperanza verdadera está en Dios. Esta confesión de fe es un acto de humildad y confianza en la soberanía divina. David continúa pidiendo liberación de sus transgresiones y de las consecuencias de sus pecados. Líbrame de todas mis transgresiones,
no me pongas por escarnio del insensato, Salmo 39, 8. Aquí, vemos a un David consciente de su propia fragilidad moral y su necesidad de la misericordia de Dios. La referencia al insensato indica su deseo de no ser humillado o avergonzado públicamente por sus errores. Es una súplica por protección y dignidad, una petición de que su vida, aunque breve, tenga un significado más allá de los errores que pueda cometer. En los versículos 9 y 10, David expresa su sumisión a la voluntad de Dios, incluso en medio del sufrimiento: enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga, estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Este reconocimiento de la mano de Dios en su vida, incluso en el dolor, refleja una profunda comprensión de la soberanía divina. David acepta que, aunque no entiende completamente las razones detrás de su sufrimiento, confía en que Dios tiene un propósito más grande. La conclusión, una oración por misericordia, versículos 12 a 13. El Salmo concluye con una oración humilde y sincera. David clama a Dios para que escuche su súplica y no lo desampare: oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor, no calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti, y advenedizo, como todos mis padres. Salmo 39, 12. Aquí, David se describe a sí mismo como un forastero y un advenedizo, términos que subrayan su sentido de alienación y transitoriedad en este mundo. Esta imagen evoca la vida de los patriarcas bíblicos, quienes vivieron como extranjeros en tierras que no eran suyas. David se ve a sí mismo como parte de esta tradición, reconociendo que su verdadera patria está en Dios y no en este mundo temporal. En el versículo final, David pide a Dios que le conceda alivio antes de que su vida termine: déjame, y tomaré fuerzas, antes que vaya y perezca. Salmo 39, 13. Esta petición final no es un deseo de alejamiento de Dios, sino una súplica para que se le permita recuperar fuerzas y vivir el resto de sus días con dignidad y propósito. David anhela una liberación de su sufrimiento y una oportunidad para vivir con sentido, incluso en medio de la incertidumbre y la fragilidad de la vida. Reflexiones finales. El Salmo 39 es un testimonio poderoso de la lucha humana con la mortalidad y el anhelo de trascendencia. A través de sus palabras, David nos invita a reflexionar sobre la naturaleza efímera de nuestra existencia y a considerar dónde depositamos nuestra esperanza. En un mundo que a menudo nos empuja a buscar significado en lo material y temporal, este salmo nos recuerda que nuestra verdadera esperanza y consuelo se encuentran en Dios. La honestidad y la vulnerabilidad de David en este salmo resuenan con nuestras propias experiencias de duda, sufrimiento y búsqueda de sentido. Su lucha por encontrar esperanza en medio de la transitoriedad de la vida nos ofrece un modelo para enfrentar nuestras propias crisis existenciales. Al final, el Salmo 39 nos anima a mirar más allá de las circunstancias temporales y a confiar en la presencia eterna y misericordiosa de Dios, quien es nuestro verdadero refugio y fortaleza. Profundización en el Salmo 39, vida, muerte y esperanza eterna. Contexto histórico y autoral. El Salmo 39 es parte de la colección de los salmos atribuidos a David, el célebre rey de Israel. David es conocido no solo como un líder político y militar, sino también como un poeta y músico talentoso. Su autoría en los salmos está marcada por una profunda espiritualidad y una relación íntima con Dios. Este salmo, en particular, refleja un periodo de introspección y dolor personal. Aunque la Biblia no especifica el contexto exacto de su composición, se puede inferir que David atravesaba un momento de enfermedad, crisis o algún tipo de sufrimiento que lo llevó a meditar sobre la brevedad y fragilidad de la vida humana. Análisis literario y poético. El lenguaje poético del Salmo 39 es rico y evocador, utilizando metáforas y símbolos para comunicar emociones complejas y verdades espirituales. Desde el principio, David emplea la imagen del freno en su boca para simbolizar el autocontrol, V1. Esta metáfora sugiere un esfuerzo consciente por evitar palabras imprudentes, especialmente en presencia de los impíos. La intensidad de su dolor, al ser comparada con un fuego que se enciende en su corazón, V3, transmite la urgencia y la pasión de sus sentimientos reprimidos.
El uso de la palabra vanidad en el versículo 5, derivada del hebreo hebel, es otra pieza clave de la estructura poética. Este término, que literalmente significa vapor o aliento, se usa a lo largo de la literatura sapiencial hebrea para describir la naturaleza efímera y transitoria de la vida. David emplea esta imagen para recalcar la insignificancia de las preocupaciones terrenales cuando se comparan con la eternidad. La imagen del hombre como una sombra, v6, añade una capa más de profundidad a esta idea, sugiriendo que, como las sombras, nuestras vidas son temporales y sin sustancia perdurable. Temas clave y reflexión espiritual. 1. La brevedad de la vida. Uno de los temas centrales del Salmo 39 es la transitoriedad de la vida humana. David expresa una conciencia aguda de la corta duración de nuestros días y la inevitabilidad de la muerte. Esta reflexión no es un acto de desesperación, sino más bien una invitación a vivir con una perspectiva clara sobre lo que verdaderamente importa. En un mundo donde el tiempo y los recursos son limitados, este salmo nos desafía a considerar cómo usamos nuestro tiempo y para qué vivimos. 2. La inutilidad del afán material. David destaca la futilidad de acumular riquezas y logros sin un propósito eterno. El versículo 6 señala que el hombre amontona riquezas, y no sabe quién las recogerá. Esta observación se alinea con otras enseñanzas bíblicas que advierten contra la idolatría del dinero y el poder, recordándonos que nada de lo que poseemos en este mundo tiene valor eterno. La verdadera riqueza, según la perspectiva bíblica, se encuentra en una relación con Dios y en la búsqueda de su justicia. 3. El anhelo de esperanza en Dios. A pesar de las sombrías reflexiones sobre la vida y la muerte, el Salmo se eleva hacia una declaración de esperanza en Dios. David reconoce que, aunque la vida es breve y llena de sufrimiento, hay esperanza y refugio en la presencia divina. Esta esperanza no es una negación de la realidad, sino una afirmación de que, en medio de la fragilidad humana, Dios es una constante inmutable y fiel. Este tema de esperanza es crucial, ya que proporciona un ancla para el alma en tiempos de incertidumbre y prueba. 4. La fragilidad humana y la necesidad de misericordia. David no solo reflexiona sobre la mortalidad, sino que también confronta su propia fragilidad moral. Su oración por liberación de sus transgresiones, v8, y su petición de misericordia reflejan una profunda conciencia de su necesidad de perdón y gracia. Esta humildad es un aspecto fundamental de la espiritualidad bíblica, que nos llama a reconocer nuestra dependencia de la misericordia divina. Relevancia contemporánea. En la era moderna, el Salmo 39 sigue siendo increíblemente relevante. En un mundo donde la velocidad de la vida y la tecnología a menudo nos distraen de cuestiones más profundas, este salmo nos invita a pausar y reflexionar. Nos recuerda que la vida es un regalo temporal y que nuestras acciones tienen consecuencias eternas. La búsqueda de significado en medio de la cultura de consumo y materialismo contemporáneo resuena con la advertencia de David sobre la vanidad de acumular riquezas. Además, la honestidad con la que David enfrenta sus luchas personales ofrece un modelo para aquellos que experimentan dudas, angustia y crisis existenciales. En un tiempo donde la vulnerabilidad a menudo se ve como una debilidad, la apertura de David para expresar su dolor y su búsqueda de respuestas puede servir de consuelo y guía para aquellos que luchan con preguntas similares. Conclusión, un llamado a la reflexión y la acción. El Salmo 39, con su combinación de lamentación y esperanza, nos llama a una vida de reflexión y acción consciente. Nos desafía a vivir con una visión clara de nuestra mortalidad y a buscar un propósito más allá de las cosas temporales. En última instancia, nos dirige hacia una relación más profunda con Dios, quien es la fuente de nuestra esperanza y fortaleza. En la lectura y meditación de este salmo, podemos encontrar un espacio para enfrentar nuestras propias preguntas sobre la vida y la muerte, y para buscar un entendimiento más profundo de nuestro lugar en el mundo y en la historia redentora de Dios. En un mundo lleno de incertidumbre, el Salmo 39 ofrece una ancla firme en la verdad eterna de la presencia y la misericordia de Dios.